¿Qué harías si tu jefe, un millonario arrogante, te humillara frente a todos, y si la llave para su fortuna estuviera, irónicamente, en tus manos? Esta es la historia de cómo una mujer, considerada invisible, le dio a su jefe la lección de su vida. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Los Cuentos. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Te doy mi sueldo si traduces esto. El jefe millonario rió mirando a la mujer de la limpieza. Él no sabía que estaba apostando con la persona equivocada. «Quítate del camino, que hay gente importante pasando», Ricardo Vargas le gritó a Laura Mendoza, empujando su carrito de limpieza con tanta fuerza que casi la derriba. Era un martes de marzo, y él estaba especialmente irritado porque había perdido un contrato millonario la semana anterior. Laura solo bajó la cabeza y murmuró un «disculpe, señor», mientras se apartaba hacia un rincón del pasillo. Ricardo tenía 42 años y dirigía una de las mayores empresas de importación de Ciudad de México. Usaba trajes que costaban más que el salario anual de sus empleados y tenía esa actitud arrogante de quien nunca necesitó sudar para conseguir nada en la vida. Para él, personas como Laura eran solo obstáculos inconvenientes que aparecían en su camino. «¡Sofía!», le gritó a la secretaria mientras entraba en la oficina. «¿Cuántas veces tengo que decir que esta gente de la limpieza no esté estorbando cuando estoy llegando?» Sofía, de 35 años, trabajaba para él desde hacía 8 años y conocía bien su temperamento explosivo. «Señor Vargas», ella solo estaba haciendo su trabajo. «¿Trabajo? Estar en medio del pasillo es trabajo ahora», él replicó, arrojando su maletín sobre el escritorio con fuerza. «Estas personas no entienden de jerarquía. Creen que pueden ocupar cualquier espacio como si fueran dueñas del lugar». Laura escuchó todo desde el pasillo a sus 43 años. Ella trabajaba allí desde hacía 2 años y estaba acostumbrada a este tipo de trato. Vestía el uniforme azul simple de la empresa subcontratada y era prácticamente invisible para la mayoría de los empleados. Pero ella oía todo, observaba todo y guardaba cada humillación que recibía. El día transcurría con normalidad, hasta que llegó el correo con una correspondencia que lo cambiaría todo. Era un sobre grueso con sello internacional, dirigido directamente a Ricardo. Cuando lo abrió y vio el contenido, su expresión cambió por completo. Eran varios documentos en un idioma que nunca había visto en su vida, llenos de símbolos extraños y palabras imposibles de pronunciar. «¿Qué diablos es esto?», murmuró, hojeando los papeles con cara de asco. «Parece cosa de otro planeta». Sofía se acercó nerviosa cuando él comenzó a gritar de nuevo. «Sofía, ven acá a resolver este desastre. Alguien envió unos papeles en idioma de extraterrestre». Ella tomó los documentos y los examinó cuidadosamente, tratando de descifrar algo que tuviera sentido. «Señor Vargas, parece ser checo o algo de Europa del Este. Tiene sellos oficiales y el nombre de la empresa aquí». «¿Checo?», Ricardo rió a carcajadas, de esa manera burlona que usaba siempre que alguien intentaba parecer más inteligente que él. «¿Quién diablos habla checo en México? Esto debe ser una estafa internacional». Pero cuando Sofía le mostró que había números que parecían valores en euros y una fecha de hoy, él se dio cuenta de que podría ser algo serio. «Entonces, consigue un traductor. Debe haber algunos por ahí que puedan resolver esto rapidito». A partir de ahí comenzó la desesperación. Sofía llamó a todas las agencias de traducción que conocía, pero ninguna tenía profesionales disponibles para idiomas menos comunes. Conforme pasaban las horas, Ricardo se ponía cada vez más nervioso. «¿Cómo que nadie puede?», explotó, golpeando el puño en la mesa. «Pago lo que sea necesario. Esta ciudad tiene 20 millones de personas y nadie sabe traducir unos malditos papeles». La noticia se esparció por la oficina.
Los empleados comenzaron a reunirse curiosos, intentando ayudar con aplicaciones de traducción en línea, mas nada funcionaba. Fue cuando Isabel, del Departamento de Finanzas, trajo una información que dejó a Ricardo aterrorizado. Señor, los documentos oficiales como estos generalmente tienen un plazo para responder. Si los ignora, podría perder derechos legales. Ricardo examinó los papeles de nuevo y vio una fecha marcada claramente. Aquel mismo día, a las 18 horas. Eran casi las 3 de la tarde y él comenzó a sudar frío, imaginando que podría estar perdiendo una oportunidad importante. «Esto es ridículo», gritó a todos los empleados que se habían reunido. «Una empresa de mi tamaño no puede resolver un problemita de traducción». Fue cuando su arrogancia se apoderó por completo. Ricardo, en el colmo de la frustración, decidió transformar aquello en una broma cruel. Levantó los documentos bien alto y gritó para que toda la oficina escuchara. «Escuchen todos, doy mi sueldo del mes entero a quien consiga traducir esta cosa», dijo, riendo a carcajadas, como si fuera lo más gracioso del mundo. 450,000 pesos para quien entienda este lenguaje de marciano. Los empleados rieron con él, pensando que era una broma. Después de todo, 450,000 pesos era más que el salario anual de la mayoría de ellos. Nadie lo tomó en serio. «Por ese precio, aprendo cualquier idioma en 5 minutos», gritó Carlos, del área comercial. Todos rieron aún más fuerte. La situación se había convertido en una comedia colectiva, con empleados haciendo chistes sobre idiomas inventados y traductores extraterrestres. A Ricardo le encantaba ser el centro de atención, especialmente cuando podía demostrar su superioridad financiera. Pero en medio de toda esa confusión, una persona observaba todo en silencio absoluto. Laura estaba en el pasillo organizando su carrito, prestando atención a cada palabra. Durante 2 años había sido tratada como invisible. Había oído comentarios prejuiciosos, había sido ignorada como si no fuera una persona. Cuando se acercó lo suficiente para ver los documentos que Ricardo agitaba en el aire como si fueran basura, sus ojos se abrieron de par en par. No era sorpresa por el idioma, sino por el contenido que ella podía entender perfectamente. Aquellos papeles no eran spam ni correspondencia comercial común. Eran documentos de una herencia internacional informando sobre 15 millones de euros dejados por un pariente lejano. Laura tragó saliva. Los documentos explicaban que Ricardo había sido localizado como el único heredero vivo de un tío fallecido en la República Checa. Pero había un plazo, hasta las 18 horas de aquel día, para confirmar la recepción e iniciar el proceso legal. Miró el reloj. 3:30 de la tarde. Todavía había tiempo, pero no mucho. Y allí estaba Ricardo, haciendo bromas sobre algo que podría cambiar completamente su vida, ofreciendo su sueldo mensual a quien resolviera un problema que ella podía resolver en 10 minutos. Laura sintió una mezcla de indignación y oportunidad. Durante 2 años había sido humillada, tratada como si fuera tonta, ignorada como si no existiera. Ahora tenía la oportunidad de demostrar que las apariencias engañan. Respiró hondo y dio un paso al frente. «Con su permiso, señor Vargas», dijo con voz firme pero respetuosa. «Yo puedo ayudar con la traducción». La oficina entera quedó en silencio. Todos se giraron para mirar a la mujer de la limpieza que se había atrevido a interrumpir la diversión del jefe. Ricardo dejó de reír y la miró con una expresión de total incredulidad. «¿Tú qué?», preguntó como si no hubiera escuchado bien. «Dije que puedo traducir los documentos para usted», repitió Laura, manteniendo la postura erguida. «Conozco el idioma». La carcajada que explotó en la oficina fue aún más fuerte que las anteriores. Los empleados rieron hasta las lágrimas, pensando que era la broma más absurda que jamás habían oído. La mujer de la limpieza queriendo traducir documentos que ni los profesionales podían resolver. Ricardo rió tanto
que tuvo que apoyarse en la mesa. ¿Oyeron eso, personal? La conserje aquí es políglota. Qué bueno, querida. Entonces me vas a hacer ganar 15 millones de euros traduciendo papeles checos. Él ni siquiera sabía que había acertado tanto en el idioma como en el valor. Pero Laura lo sabía y estaba lista para aceptar el desafío que él había lanzado sin imaginar con quién estaba tratando. Miren nada más, continuó Ricardo todavía riendo. La señora que ni siquiera puede limpiar el pasillo bien quiere resolver un problema que ni un traductor profesional pudo. Los empleados rieron aún más. Algunos incluso aplaudieron, pensando que era el show más divertido que habían presenciado en la oficina. Pero Laura no se inmutó. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. El plazo seguía corriendo y en unas pocas horas, aquella broma se transformaría en la lección más cara que Ricardo Vargas hubiera recibido en su vida. «Señor Vargas, no estoy bromeando», dijo Laura, dando otro paso al frente, mientras toda la oficina todavía se reía de la situación. «Realmente puedo traducir estos documentos». Ricardo se secó las lágrimas de tanto reír y la miró como si estuviera viendo un animal parlante. «Ah, claro que puedes, y yo puedo volar también. Escúchame, querida. Vuelve a tu escoba y deja que los adultos resuelvan problemas serios». La risa colectiva resonó por la oficina de nuevo. Sofía incluso se sintió mal por la situación, pero no tuvo el valor de interferir. Al fin y al cabo, también le parecía imposible que una mujer de la limpieza pudiera resolver algo que los traductores profesionales no consiguieron. Laura no se movió. Se mantuvo firme en el mismo lugar, con los ojos fijos en los documentos que Ricardo sostenía. ¿Puedo al menos echar un vistazo a los papeles? Tal vez pueda identificar algunas palabras. ¿Identificar algunas palabras?, gritó Carlos, del área comercial, entre risas. «Señora, esto no es un juego de niños. Son documentos legales complejos». «Sí, deja de insistir», completó Isabel de Finanzas. «Vas a estorbar aún más». Pero Laura no se rindió. Había algo en su postura que llamaba la atención, una determinación que no coincidía con la imagen que todos tenían de una simple mujer de la limpieza. «Señor Vargas, usted mismo dijo que daría su sueldo a quien lo tradujera. Estoy aquí, ofreciéndome para intentarlo». Ricardo dejó de reír por unos segundos. Había algo en la voz de ella que lo incomodaba, una confianza que no debería existir. «Está bien, ya que insistes en pasar vergüenza, te daré esa oportunidad. Pero cuando no lo consigas, quiero que te disculpes con todo el mundo aquí por habernos hecho perder el tiempo». Le extendió los documentos con un gesto desdeñoso. «Anda, genio, muéstranos cómo se hace». Laura tomó los papeles con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo muy valioso. En el momento en que sus ojos encontraron el texto, algo cambió completamente en su expresión. Era como si hubiera vuelto a la vida, como si una parte de ella que había estado dormida durante años hubiera despertado. «Vageni pane Ricardo Vargasi», dijo en voz baja, leyendo una línea del documento. «Pisce me vam». La oficina quedó en silencio absoluto. Todos dejaron de reír instantáneamente. Era imposible fingir esa pronunciación perfecta, esa fluidez natural que salía de la boca de Laura como si hubiera nacido hablando checo. Ricardo abrió los ojos como platos. «¿Realmente estás leyendo eso?» «Sí, señor», respondió Laura, todavía con los ojos fijos en los documentos. «Está escrito: estimado señor Ricardo Vargas, le escribimos para informarle sobre la situación legal referente a la herencia dejada por su tío paterno, Josef Vargas, fallecido en Praga el día 15 de febrero de este año». La mandíbula de Ricardo literalmente cayó. Tenía un tío en la República Checa. No tenía la menor idea, pero más impactante aún era escuchar a esa mujer que despreciaba, hablando con perfección, un idioma que él ni siquiera sabía que existía. «Continúa», dijo, con la voz saliendo casi como un susurro. Laura continuó leyendo, traduciendo con una fluidez que dejaba a todo el mundo boquiabierto.
Su tío Joseph dejó una herencia por valor de 15 millones de euros, incluyendo propiedades en Praga y una considerable cuenta bancaria. Como el único heredero vivo de la familia Vargas, usted tiene derecho legal a todos los bienes. 15 millones de euros. El número resonó en la sala como un trueno. Ricardo tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Era dinero suficiente para multiplicar su empresa por 10, para garantizar el futuro de 3 generaciones de su familia. Pero hay una condición, continuó Laura pasando la página. Necesita confirmar la recepción de esta correspondencia hasta las 18 horas de hoy, hora de Ciudad de México, y enviar los documentos de confirmación firmados hasta la medianoche. Si no, incumple el plazo. La herencia será destinada al Estado checo. Ricardo miró el reloj. 3:50 de la tarde. Menos de 4 horas para confirmar y solo 8 horas para enviar todo de vuelta. La desesperación se apoderó de él por completo. ¿Cómo es que sabes checo?, preguntó, todavía intentando procesar lo que estaba sucediendo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Los Cuentos. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Laura dobló los documentos cuidadosamente y se los devolvió. Yo era profesora de idiomas en la Universidad Nacional de México, señor Vargas. Especialista en lenguas de Europa del Este. Trabajé allí durante 15 años. La oficina quedó en silencio de nuevo, pero esta vez no era de risas, era de puro shock. Esa mujer que veían todos los días limpiando baños y vaciando papeleras había sido profesora, universitaria. ¿Era profesora?, preguntó Sofía, genuinamente curiosa. ¿Qué pasó? Laura suspiró profundamente. No le gustaba hablar del pasado, pero se dio cuenta de que necesitaba explicar para que la tomaran en serio. Perdí mi empleo hace 2 años. Denuncié un esquema de corrupción en la universidad, donde algunos profesores vendían calificaciones y diplomas. Fui despedida por causar inestabilidad institucional. ¿Y después?, preguntó Isabel, ahora con una expresión completamente diferente. Después quedé en la lista negra del medio académico. Nadie quería contratar a alguien que había denunciado a sus colegas. Mi esposo estaba desempleado. Mi hija necesitaba tratamiento médico. Acepté el primer empleo que apareció. La historia de Laura cayó como una bomba en medio de la oficina. Los empleados que minutos antes se reían de ella, ahora la miraban con una mezcla de respeto y lástima. Era imposible imaginar que esa mujer silenciosa que limpiaba sus oficinas todos los días había sido una profesora respetada. ¿Estás segura de la traducción?, preguntó Ricardo, aún incrédulo. Sí, señor. Puedo traducir todo el documento palabra por palabra si quiere. También puedo ayudar con la respuesta que necesita ser enviada. Ricardo comenzó a caminar de un lado para otro, con el cerebro trabajando a 1000 por hora. 15 millones de euros, una fortuna que estaba literalmente en las manos de la mujer que él había humillado minutos antes. Está bien, dijo, intentando recuperar el control de la situación. Vamos a suponer que realmente sabes checo, pero eso no significa que entiendas de documentos legales complejos. Podrías estar traduciendo mal. Laura mantuvo la calma. Señor Vargas, además de checo, hablo alemán, francés, italiano y ruso. Hice una maestría en traducción jurídica y trabajé como traductora oficial del consulado checo antes de entrar en la universidad. Cada revelación era como una bofetada en la cara de Ricardo. Esa mujer que él trataba como basura tenía una formación que él jamás soñaría tener, pero su arrogancia todavía hablaba más alto. Aún así, podría estar pagándote para que inventes cualquier cosa, dijo, cruzando los brazos. ¿Cómo voy a saber si no estás mintiendo sobre el valor? Fue cuando Laura hizo algo que nadie esperaba. Sacó su celular viejo y marcó un número que sabía de memoria. Dobrý den, consulado checo. Habla Laura Mendoza, ex traductora oficial. ¿Podrían confirmar la autenticidad de unos documentos para mí?
Pasó los datos del encabezado de los documentos, habló en checo por unos minutos y luego colgó. Confirmado. Los documentos son auténticos. Fueron enviados por el bufete de abogados Novak y Asociados de Praga. La herencia es real. El silencio en la oficina era ensordecedor. Ricardo sentía como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. No solo la herencia era real, sino que la mujer que él despreciaba era la única persona allí capaz de salvarlo. ¿Cuánto quieres por hacer la traducción completa?, preguntó con la voz saliendo más baja de lo normal. Usted ya hizo una oferta, respondió Laura, mirándolo directamente a los ojos. Su sueldo mensual, 450,000 pesos. Ricardo tragó saliva. Era una cantidad alta, pero comparada con 15 millones de euros, era casi nada. Está bien, acepto, pero tiene que estar todo listo para las 6 de la tarde. Estará, dijo Laura con confianza, pero voy a necesitar una computadora, acceso a internet y que nadie me interrumpa. Sofía, libera la sala de juntas para ella, ordenó Ricardo, todavía medio aturdido, y dale todo lo que necesite. Mientras Laura se dirigía a la sala de juntas, los empleados comenzaron a susurrar entre sí. Era imposible procesar completamente lo que había sucedido. La mujer de la limpieza invisible se había revelado como una profesional altamente calificada y ahora estaba a punto de salvar a la empresa de una oportunidad perdida. No puedo creer que realmente sepa checo, murmuró Carlos a Isabel. Amigo, llamó al consulado frente a nosotros, respondió Isabel. No se puede fingir algo así. Ricardo se quedó parado en medio de la oficina, todavía intentando entender cómo había subestimado tanto a alguien. Durante 2 años, una exprofesora universitaria había limpiado su oficina y él nunca se dio cuenta. Peor, la había tratado como si fuera inferior, como si fuera tonta, pero su arrogancia todavía no había desaparecido por completo. Bueno, al menos descubrimos que no es una conserje común, le dijo a Sofía. Pero todavía me parece extraña toda esta historia. En la sala de juntas, Laura se sentó frente a la computadora y comenzó a trabajar. Por primera vez en 2 años, se sentía verdaderamente útil de nuevo. Sus dedos volaban sobre el teclado, traduciendo no solo las palabras, sino captando todos los matices legales que un traductor común pasaría por alto. Mientras trabajaba, pensaba en todo lo que había pasado. 2 años de humillación, de ser tratada como si fuera invisible, de escuchar comentarios sobre su supuesta estupidez. Ahora, irónicamente, era ella quien estaba salvando al hombre que más la despreciaba. El reloj marcaba las 4:15. Todavía había tiempo, pero sabía que necesitaba ser perfecta. No solo porque estaba recibiendo un buen pago por ello, sino porque quería demostrarse a sí misma que todavía era competente, que todavía tenía valor. Afuera, Ricardo caminaba nervioso, mirando hacia la sala de juntas cada 5 minutos. 15 millones de euros dependían de la mujer a la que había llamado incompetente 1 hora antes. La ironía de la situación no pasó desapercibida para nadie en la oficina. La persona que menos respetaba se había convertido en la más importante de todas. 4:45 de la tarde. Laura salió de la sala de juntas con una pila de papeles en las manos y una expresión que Ricardo no podía descifrar. La oficina entera se detuvo para observar cuando ella se acercó a su escritorio, caminando con una postura que ya no coincidía con la imagen de mujer de la limpieza que todos tenían de ella. «Listo, señor Vargas», dijo, colocando los documentos organizados sobre la mesa. Traducción completa con todos los términos legales explicados y la carta de respuesta ya redactada en checo. Ricardo tomó los papeles con manos temblorosas. La traducción era impecable, con cada párrafo explicado detalladamente. No era solo una traducción literal, sino un documento profesional que incluía notas explicativas sobre el proceso legal checo. Aquí está todo sobre la herencia,
continuó Laura, señalando secciones específicas. Su tío Joseph era dueño de 3 propiedades en Praga, incluyendo un hotel histórico en el centro de la ciudad. No tuvo hijos y usted fue localizado a través de registros genealógicos como el único heredero vivo. Ricardo leía cada línea con los ojos desorbitados. La fortuna era aún mayor de lo que había imaginado. Además de los 15 millones de euros en la cuenta bancaria, había propiedades que valían al menos otros 10 millones. ¿Y esta? ¿Una carta de respuesta?, preguntó tomando un documento redactado en checo con una caligrafía perfecta. Confirmación oficial de recepción y aceptación de la herencia, explicó Laura. Necesita ser enviada por mensajería express hoy mismo. También preparé un poder para que los abogados checos comiencen el proceso de transferencia. Sofía se acercó para ver los documentos. Laura, esto es increíble. Parece trabajo de un bufete de abogados internacional. Porque lo es, respondió Laura simplemente. Ya he hecho cientos de documentos similares cuando trabajaba en el consulado. Ricardo la miró con una expresión completamente nueva. Ya no era desprecio ni condescendencia, era una mezcla de respeto forzado y la incomodidad de tener que reconocer que estaba equivocado. ¿Realmente entiendes de todo esto?, dijo, más como una constatación que como una pregunta. Sí, señor. Trabajé con sucesiones internacionales durante 8 años antes de entrar en la universidad. Conozco la legislación checa como si fuera la mexicana. Carlos, el de comercial, se acercó curioso. Laura, disculpa la pregunta, pero ¿cómo es que alguien con tu formación terminó trabajando como conserje? La pregunta que todos querían hacer finalmente había sido formulada. Laura respiró hondo, sabiendo que tendría que contar una historia que prefería mantener enterrada. No fue por elección, comenzó, sentándose en la silla que Ricardo le ofreció. Como dije, denuncié un esquema en la universidad. Algunos profesores vendían diplomas a extranjeros, falsificando historiales, cobrando sobornos para la aprobación. ¿Y entonces?, preguntó Isabel, genuinamente interesada. Entonces, me convertí en la enemiga número 1 de la institución. No solo me despidieron, sino que esparcieron el rumor de que era problemática, desestabilizadora, difícil para trabajar. Ninguna universidad quería contratarme. La oficina quedó en silencio. Era una situación que todos conocían indirectamente, pero nunca habían visto de cerca. Alguien que pagó el precio por hacer lo correcto. Intenté trabajar como traductora freelance, continuó Laura, pero el mercado estaba saturado. Además, mi esposo había perdido su empleo en la misma época. Él era ingeniero en una constructora que quebró. ¿Y tu hija?, preguntó Sofía suavemente. Mi hija Valentina tiene 16 años y tiene diabetes tipo 1. Necesita insulina importada, exámenes regulares, seguimiento médico constante. El seguro médico nos cortó la cobertura cuando perdimos los empleos. Ricardo sintió una opresión en el pecho. Durante 2 años había tratado mal a una mujer que estaba luchando por mantener viva a su hija. La culpa comenzó a golpearlo, pero intentó disimular. ¿Por eso aceptaste trabajar como conserje?, preguntó, evitando mirarla directamente a los ojos. No tenía opción. Necesitaba un empleo con contrato para tener derecho al seguro médico de la empresa. Cuando la empresa de limpieza ofreció la vacante, acepté de inmediato. Pero eso fue hace 2 años, observó Carlos. ¿Por qué no buscaste otro empleo después? Laura sonrió amargamente. ¿Crees que es fácil explicar en una entrevista por qué una exprofesora universitaria está trabajando como mujer de la limpieza? La gente piensa que estás mintiendo o que hiciste algo muy malo. La verdad dolía más de lo que cualquiera en la oficina estaba preparado para escuchar. Habían convivido durante 2 años con una mujer altamente calificada, tratándola como si fuera invisible, como si fuera menos capaz que cualquiera de ellos. Además, continuó Laura, el salario aquí, aunque bajo, al menos era fijo. Podía pagar el tratamiento de Valentina y mantener nuestra casa. No era el trabajo de mis sueños, pero era digno.
Ricardo se removió incómodo en su silla. Recordaba todas las veces que se había quejado de ella con Sofía, de cómo trataba al personal de limpieza como si fueran objetos. ¿Nunca pensaste en contarle a alguien sobre tu formación?, preguntó Isabel. ¿Para qué? Para que pensaran que estaba mintiendo, para ser despedida por no encajar en el perfil del puesto. Laura negó con la cabeza. Aprendí que a veces es mejor ser subestimada que desacreditada. ¿Y tu esposo cómo lidió con todo esto?, preguntó Sofía. Mi esposo Miguel consiguió trabajo como conductor de aplicación. Gana menos que yo, pero al menos estamos logrando sobrevivir. Él me apoya en todo. Nunca me hizo sentir menos por mi trabajo. Ricardo miró el reloj. 5:15 de la tarde. Aún había tiempo para enviar los documentos, pero necesitaba ir personalmente a la mensajería para asegurarse de que llegaran a tiempo. Laura, necesito ir a la mensajería ahora, dijo levantándose. Pero antes, quiero decir algo. Todos en la oficina prestaron atención. Ricardo rara vez daba discursos, y cuando lo hacía, generalmente era para quejarse de algo. Yo te traté mal durante estos 2 años, comenzó, claramente incómodo. No sabía tu historia, pero eso no lo justifica. Nadie merece ser tratado como yo te traté. Laura lo miró con una expresión neutra. Gracias por reconocerlo, señor Vargas. No, déjame terminar, insistió. Acabas de salvarme de perder la mayor oportunidad de mi vida, una oportunidad que casi desperdicié por pura arrogancia. La oficina estaba en silencio absoluto. Nunca habían visto a Ricardo disculparse con alguien, mucho menos con una empleada. Vas a recibir los 450,000 pesos que prometí, continuó. Pero además de eso, quiero ofrecerte un empleo de verdad como consultora de traducción de la empresa. Sueldo de 100,000 pesos al mes con todas las prestaciones. La oferta tomó a Laura por sorpresa. Había esperado recibir el dinero y volver a su rutina normal, pero no esperaba una propuesta de empleo. Yo no sé qué decir, respondió honestamente. Piénsalo con calma, dijo Ricardo tomando los documentos. Pero que sepas que sería un honor tener a alguien con tu calificación trabajando oficialmente para la empresa. Mientras él salía corriendo hacia la mensajería, la oficina quedó en una atmósfera extraña. Empleados que minutos antes veían a Laura como una mujer de la limpieza, ahora la miraban como una profesional respetada. «Laura», se acercó Carlos, «quiero pedirte disculpas. Me reí de ti hoy, y eso estuvo mal». «Yo también», completó Isabel. «Nunca imaginé que habías pasado por todo eso». Uno por uno, los empleados se acercaron para disculparse. Laura recibía las disculpas con educación, pero era visible que la situación la incomodaba. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención. «No necesitan disculparse», dijo. «Sé que fue solo una situación inusual». «Sí, necesitamos», insistió Sofía. «Trabajamos contigo por 2 años y nunca nos tomamos la molestia de conocerte realmente». Laura sonrió por primera vez en el día. «Gracias, eso significa mucho para mí». 6:20 de la tarde. Ricardo volvió de la mensajería, sudoroso y jadeante, pero aliviado. «Lo logré. Documentos enviados con entrega garantizada para mañana por la mañana en Praga». Se acercó a Laura, que todavía estaba en la sala conversando con otros empleados. «Entonces, ¿qué piensas de la propuesta?» «Señor Vargas, es una oferta generosa», respondió ella. «Pero necesito pensarlo. No es una decisión simple». «Claro, entiendo, pero espero que aceptes. Tener a alguien con tu experiencia sería increíble para nuestros negocios internacionales». Laura asintió. «Voy a hablar con mi esposo y te doy una respuesta mañana». «Perfecto», sonrió Ricardo. «¿Y Laura?» «Sí, gracias. No solo por la traducción, sino por enseñarme una lección que necesitaba aprender». Laura tomó su bolso y se dirigió a la puerta. «Hasta mañana, personal». Cuando ella salió, la oficina quedó en silencio nuevamente. Todos procesaban lo que había sucedido. Una mujer que veían como invisible se había revelado como la persona más competente del lugar. «Vaya», murmuró Carlos,
Trabajamos 2 años con una exprofesora universitaria y nunca lo supimos. Imagina a cuántas otras personas juzgamos mal. En todos los días, reflexionó Isabel. Ricardo se sentó en su silla, todavía procesando todo. 15 millones de euros estaban en camino, pero más importante que eso, había aprendido algo sobre sí mismo que no le gustaba nada. Durante 2 años había tratado a una mujer extraordinaria como si fuera basura. E, irónicamente, había sido ella quien lo salvó cuando más lo necesitaba. La lección apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Laura llegó a la oficina a la hora de siempre, 7 de la mañana, pero esta vez no llevaba el uniforme azul de la empresa de limpieza. Llevaba una blusa de vestir blanca y un pantalón negro simple, pero que la hacían parecer una persona completamente diferente. Los empleados que llegaban temprano se extrañaron al verla en la recepción, sentada en las sillas reservadas para visitantes. «Buenos días, Laura». Ana, la recepcionista, la saludó con una sonrisa genuina. «Te ves muy bien hoy, muy diferente». «Gracias, Ana. Estoy esperando al señor Vargas para darle mi respuesta sobre la propuesta de empleo». «Ah, qué bueno. Espero que aceptes. Ayer todo el mundo estuvo comentando tu historia. Es impresionante lo que pasaste». Laura sonrió, todavía acostumbrándose al hecho de que ahora la gente la veía de forma diferente. Durante 2 años había sido prácticamente invisible y ahora todos querían conversar con ella. Ricardo llegó a las 8:30, media hora antes de lo normal. Estaba ansioso por saber la respuesta de Laura, pero también nervioso sobre cómo sería trabajar con alguien a quien había tratado tan mal. «Buenos días, Laura», dijo, acercándose a la recepción. «¿Ya decidiste?» «Buenos días, señor Vargas. Sí, acepto su propuesta, pero tengo algunas condiciones». «Claro, dime». «Primero, quiero trabajar medio tiempo las primeras 2 semanas para capacitar a mi reemplazo en la limpieza. No quiero dejar a la empresa desamparada». Ricardo quedó impresionado. Incluso después de todo lo que había pasado, ella todavía se preocupaba por el trabajo que dejaría atrás. «Segundo», continuó, «quiero que mi sueldo sea depositado directamente en la cuenta de la clínica donde mi hija recibe tratamiento. No quiero correr el riesgo de retrasar ningún pago». «Sin problema. ¿Algo más?» «Sí. Quiero un contrato por escrito con todas las funciones bien definidas. No quiero que en el futuro alguien pueda decir que no estaba calificada para el puesto». Ricardo asintió. «Justo. Le pediré al departamento legal que prepare todo hoy mismo». Subieron a la oficina, donde Sofía ya estaba organizando la agenda del día. Cuando vio a Laura, sonrió y se levantó para saludarla. «Laura, qué bueno que aceptaste. Será maravilloso trabajar contigo oficialmente». «Gracias, Sofía. También estoy emocionada». Ricardo se dirigió a su oficina, pero antes de entrar se giró hacia Laura. «Ah, olvidé mencionarlo. Llegó un correo electrónico de Praga hoy temprano. Los abogados confirmaron la recepción de los documentos. Dijeron que fue el trabajo de traducción más impecable que han visto». Laura sonrió. «Me alegra que les haya gustado. No solo les gustó, quieren contratarte para otros casos. Parece que tienes una reputación allá que yo no conocía». «Es posible. Trabajé con el bufete Novak y asociados algunas veces cuando estaba en el consulado». Durante la mañana, Laura fue presentada oficialmente a todos los departamentos. Era extraño ver las reacciones de la gente. Algunos todavía estaban procesando la transformación. Otros la saludaban con respeto genuino. A las 10 de la mañana, Ricardo recibió una llamada que cambió completamente el rumbo del día. «Señor Vargas», lo llamó Sofía por el intercomunicador. «Hay un señor Adam Novak en la línea. Dice que es abogado de Praga y que es urgente». Ricardo atendió de inmediato. La conversación fue en inglés, pero le pidió a Laura que tradujera algunas partes más complejas. Después de 20 minutos, colgó con una expresión preocupada. «Laura, tenemos un problema», dijo. «Llegaron más documentos de Praga. Parece que la herencia tiene más complicaciones de las que imaginábamos».
¿Qué tipo de complicaciones? No entendí bien. Dijo algo sobre una impugnación legal, otros parientes que aparecieron, procesos pendientes. Me pidió que enviara una respuesta detallada para esta noche. Laura frunció el ceño. Eso es extraño. Ayer los documentos decían claramente que usted era el único heredero vivo. Pues sí, pero ahora parece que hay otras personas involucradas. Y la peor parte, si no resuelvo esto para la medianoche, puedo perderlo todo. Ricardo estaba claramente nervioso. Ayer había descubierto que era millonario y ahora podría perderlo todo por una complicación legal que no entendía. Calma, dijo Laura, manteniendo la voz firme. Vamos a esperar a que lleguen los documentos y los analizaremos con cuidado. La experiencia me dice que estas situaciones generalmente tienen solución. A las 2 de la tarde, un mensajero en motocicleta llegó con un sobre grueso del consulado checo. Eran al menos 20 páginas de minutes, documentos legales, todos en checo, con un lenguaje jurídico complejo. Laura se encerró en la sala de juntas para analizar todo. Ricardo se quedó caminando nervioso afuera, preguntando cada 15 minutos si ya había terminado. Ricardo, déjala trabajar, lo reprendió Sofía. Estás más nervioso que un estudiante en examen de admisión. 15 millones de euros, Sofía. ¿Entiendes? 15 millones. Entiendo, pero estar nervioso no va a ayudar. Confía en Laura. A las 4 de la tarde, Laura finalmente salió de la sala con una expresión seria. Ricardo corrió hacia ella de inmediato. Entonces, ¿qué está pasando? Siéntate, Ricardo. Esto es más complicado de lo que imaginábamos. Todos los empleados se acercaron para escuchar. La situación se había convertido en el evento más importante que jamás había ocurrido en la oficina. Aparecieron 3 personas alegando ser parientes de su tío Joseph, comenzó Laura. 2 primos lejanos y una mujer que dice haber estado casada con él informalmente. Pero, ¿eso es posible? Ayer dijiste que yo era el único heredero. Dije eso basándome en los documentos que recibimos ayer, pero el derecho de sucesiones en la República Checa es diferente al de México. Los parientes pueden impugnar testamentos hasta 6 meses después de la muerte. Ricardo se pasó la mano por el cabello, desesperado. Entonces, ¿voy a perderlo todo? No necesariamente, pero va a tener que probar que tiene derecho legal a la herencia, y eso significa ir a Praga. ¿Ir a Praga? ¿Cuándo? Mañana. La oficina quedó en silencio absoluto. Ricardo miró a Laura como si se hubiera vuelto loca. Mañana. Eso es imposible. No hablo checo. No conozco nada ya. No sé ni cómo funciona su sistema legal. Por eso no vas a ir solo, dijo Laura con calma. Yo voy contigo. Tú. Yo conozco el sistema legal checo. Hablo el idioma perfectamente y tengo contactos en Praga. Sin ayuda profesional vas a perderlo todo con seguridad. Ricardo se sentó, tratando de procesar todo. Pero eso va a costar una fortuna. Boletos de avión, hotel, abogados. Ricardo, estás hablando de 15 millones de euros. Gastar 200.000 pesos para asegurar eso es una inversión, no un gasto. ¿Y si aún así pierdo? Entonces al menos sabrás que lo intentaste todo. Pero si no vas a perder con seguridad. Sofía se acercó. Ricardo, Laura tiene razón. Tienes que ir. Pero ¿y la empresa? No puedo simplemente desaparecer de un día para otro. Yo me encargo de todo aquí, ofreció Sofía. Quédate el tiempo que necesites. Ricardo miró a Laura de nuevo. ¿Realmente harías eso? ¿Viajar a Praga para ayudarme? Lo haría, pero obviamente no gratis. Quiero el 5% de lo que logres recuperar. ¿5%? Ricardo calculó rápidamente. Eso es casi 15 millones de pesos. Exacto. Y es lo que cualquier abogado internacional cobraría por un caso así, probablemente más. Ricardo pensó por unos segundos. 15 millones de pesos era mucho dinero, pero comparado con perder 15 millones de euros, era casi nada. Está bien, dijo extendiendo la mano. Acepto. Laura le estrechó la mano. Entonces vamos a preparar todo. Necesito llamar a mis contactos en Praga.
Tú necesitas tramitar un pasaporte express y tenemos que reservar vuelos para mañana por la noche. ¿Mañana por la noche? ¿No es muy rápido, Ricardo? La audiencia legal es pasado mañana por la mañana. Si no estamos allí, pierdes todo automáticamente. La oficina se convirtió en un hormiguero. Sofía corrió a llamar a la agencia de viajes. Carlos fue a buscar los documentos para el pasaporte express. Isabel organizó la agenda de Ricardo y Laura hizo llamadas a Praga. Lo conseguí, le dijo a Ricardo después de 1 hora al teléfono. Mi excolega Adam nos recibirá en el aeropuerto. Es un abogado especializado en sucesiones internacionales. Es bueno. Es uno de los mejores de la República Checa y me debe algunos favores. Ricardo suspiró aliviado. Al menos tenemos ayuda allá. La tenemos. Pero Ricardo, necesito que entiendas una cosa. ¿Qué? Allá vas a ser solo otro extranjero tratando de reclamar una herencia. Yo voy a ser tu único puente con su sistema legal. Así que, por el amor de Dios, no me trates como me trataste aquí. Ricardo se puso rojo. Laura, no necesitas explicar, solo necesitas respetarme, porque si me humillas frente a los checos, ellos tomarán partido por los suyos y entonces puedes olvidarte de cualquier posibilidad de ganar. Entendido. Prometo que no sucederá. Óptimo. Ahora vamos a preparar los documentos que necesitamos llevar. Mientras trabajaban juntos, organizando papeles, Ricardo observaba a Laura con una admiración creciente. Ella estaba completamente al mando de la situación, resolviendo problemas que él ni siquiera sabía que existían, hablando con abogados internacionales como si fueran viejos amigos. Laura, dijo él, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué me estás ayudando? Después de todo lo que hice, podrías simplemente dejar que me hundiera solo. Laura dejó de organizar los papeles y lo miró. ¿Por qué, Ricardo? Yo no soy tú. No trato mal a la gente solo porque puedo. La respuesta fue como un puñetazo en el estómago. Ricardo se dio cuenta de que todavía tenía mucho que aprender sobre carácter y dignidad. Además, continuó ella, 15 millones de pesos cambiarán la vida de mi familia. Mi hija podrá recibir tratamiento en el extranjero, mi esposo podrá volver a estudiar y yo podré reiniciar mi carrera. Te mereces eso y mucho más, dijo Ricardo. Sinceramente, gracias. Ahora a trabajar. Tenemos un vuelo que tomar mañana. El vuelo a Praga salió del aeropuerto de la Ciudad de México a las 11 de la noche con escala en Ámsterdam. Ricardo estaba visiblemente nervioso, revisando su celular cada 5 minutos y preguntando constantemente si Laura estaba segura de que todo saldría bien. Ella, por otro lado, estaba tranquila y concentrada, revisando documentos y tomando notas en checo. ¿Ya has estado en Praga antes?, preguntó Ricardo cuando el avión despegó. Varias veces. Fui parte de una delegación mexicana para asuntos consulares durante 3 años. Conozco la ciudad como si fuera Ciudad de México. ¿Y este Adam que nos va a recibir? Lo conocí en una conferencia sobre derecho internacional. Trabajamos juntos en algunos casos de mexicanos que murieron en la República Checa dejando herencias. Es muy serio, pero justo. Ricardo intentó relajarse, pero no podía dejar de pensar en todo lo que estaba en juego. Laura, ¿realmente crees que tenemos posibilidades de ganar? Ricardo, deja de preguntar eso. Vamos a llegar allá. Analizaré los documentos con calma. Hablaré con Adam sobre la estrategia legal. Después de eso, sabremos exactamente dónde estamos parados. El vuelo fue largo y agotador. Ricardo apenas pudo dormir mientras Laura aprovechó para estudiar leyes checas en la tablet que había llevado. Cuando llegaron a Praga a las 2 de la tarde, hora local, ella estaba totalmente preparada. Adam Novak los esperaba en el aeropuerto. Un hombre de 50 años, cabello canoso, traje oscuro impecable. Cuando vio a Laura, sonrió y la saludó en checo con un cálido abrazo. «Laura, qué bueno verte. Te ves muy bien», dijo en español con un fuerte acento. «Adam, gracias por recibirnos. Este es Ricardo Vargas, mi cliente».
Adam saludó a Ricardo con un firme apretón de manos. Señor Vargas, leí los documentos que Laura me envió. Una situación compleja, pero no imposible. En el auto hacia el hotel, Adam explicó mejor el escenario. 3 personas impugnaron la herencia. 2 primos alegan que Joseph les prometió dejarles propiedades. La mujer dice que era su esposa de facto. Vivió con él durante 10 años. ¿Eso es verdad?, preguntó Ricardo. No lo sabemos todavía. Mañana iremos al registro civil para analizar los documentos originales. Después iremos al bufete que está manejando la herencia. Laura traducía todo para Ricardo, que estaba cada vez más preocupado. Parece que todo el mundo en la República Checa conocía a mi tío, menos yo. Es normal en casos de herencia internacional, explicó Adam. Los parientes aparecen como hongos después de la lluvia cuando hay dinero de por medio. Llegaron al hotel en el centro de Praga, un elegante edificio histórico. Ricardo había reservado 2 suites, queriendo demostrar que tenía dinero para costear todo correctamente. Ricardo, descansa un poco, sugirió Laura. Mañana será un día largo. ¿Tú no vas a descansar? Voy a reunirme con Adam para revisar la estrategia. Necesito entender exactamente cuáles son los puntos débiles de la impugnación. Ricardo quedó impresionado una vez más. Mientras él estaba nervioso y perdido, Laura trabajaba metódicamente para resolver el problema. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, estaban en el Registro Civil Central de Praga. Era un edificio antiguo, con pasillos oscuros y empleados que parecían salidos de una película de época. «Esto es diferente de México», murmuró Ricardo mientras esperaban en una fila enorme. «La República Checa tiene una burocracia más compleja que México», explicó Adam, «pero también más organizada. Todos los documentos están aquí desde 1800. Cuando llegaron al mostrador, Laura conversó en checo con una funcionaria mayor que parecía conocerla. Después de unos minutos, los llevaron a una sala especial donde pudieron examinar los documentos originales. «¿Qué dijo ella?», preguntó Ricardo. «Que se acuerda de mí de los tiempos del consulado. Eso ayuda mucho. Los checos respetan a quien habla bien su idioma». Pasaron 3 horas examinando documentos, actas de nacimiento, matrimonio, defunción, registros de propiedad, testamentos. Laura leía todo cuidadosamente, tomando notas y discutiendo detalles con Adam. «Encontré algo interesante», le dijo a Ricardo. «Tu tío Joseph hizo 3 testamentos diferentes en los últimos 5 años. ¿Eso es legal?». «Sí, pero el último testamento, hecho 3 meses antes de su muerte, es muy específico. Revoca todos los testamentos anteriores y deja todo al único sobrino vivo en México». Adam asintió. «Eso fortalece mucho su posición, pero todavía necesita probar que realmente es su sobrino». «¿Y cómo hacemos eso?». «Necesitamos el acta de nacimiento de tu padre y el acta de matrimonio de tus abuelos. Eso comprobará el linaje familiar». Ricardo se puso pálido. «No traje esos documentos, ni sabía que los necesitaría». «Calma», dijo Laura. «Puedo pedirle a Sofía que consiga todo en Ciudad de México y lo envíe por mensajería express. Llega mañana por la mañana. Pero la audiencia es mañana por la tarde». «Tiempo suficiente», aseguró Adam. «Los checos son puntuales, pero no apresurados». Salieron del registro civil y fueron a almorzar a un restaurante tradicional checo. Ricardo apenas podía comer, pero Laura conversaba tranquilamente con Adam sobre la ciudad, la política, sobre todo menos la herencia. «¿Cómo puedes estar tan tranquila?», preguntó Ricardo. «Porque estar nervioso no resuelve nada. Ya hice todo lo que podía hacer hoy. Mañana veremos el resultado». Por la tarde visitaron el bufete de abogados que estaba manejando la herencia. Era un edificio moderno, completamente diferente del registro civil de la mañana. El abogado responsable, Dr. Peter Dvořák, los recibió en una elegante sala de juntas. «Señor Vargas, un placer conocerlo», dijo en inglés.
Analizamos los documentos que la señora Laura envió. Un trabajo impecable. Gracias, respondió Ricardo, todavía dependiendo de Laura para traducir las partes más complejas. Pero tenemos problemas, continuó el doctor Dvořák. Los impugnadores tienen abogados muy agresivos. Van a cuestionar todo, desde la autenticidad de los documentos hasta su identidad real. Y si logran probar que no soy pariente, entonces la herencia va para el Estado checo. Nadie gana nada. Laura se inclinó hacia adelante. Doctor Dvořák, ¿cuál es la estrategia más eficaz? Probar no solo que Ricardo es el sobrino, sino que Joseph realmente quería dejarle la herencia a él. Tenemos que mostrar que el último testamento no fue hecho bajo presión o manipulación. ¿Cómo hacemos eso? Testigos, personas que conocieron a Joseph en los últimos años y pueden confirmar que hablaba sobre su sobrino en México. Ricardo se animó. ¿Existen esas personas? Sí, su médico, vecinos, la empleada doméstica. El problema es que los impugnadores también tienen testigos. ¿Entonces será palabra contra palabra? No, intervino Laura. Será evidencia contra evidencia. Y nosotros tenemos una ventaja. ¿Qué ventaja? El último testamento es muy específico. Joseph no solo le deja la herencia a usted, sino que explica por qué. Dice que siempre quiso conocer a la familia de México, que se arrepiente de haber perdido el contacto con su hermano. Adam asintió. Eso es fuerte emocionalmente. Los jueces checos son sensibles a las historias familiares. Además, continuó Laura, los impugnadores tienen que probar que merecen la herencia. No basta con alegar parentesco o relación. Tienen que demostrar que Joseph les prometió dejarles los bienes. El doctor Dvořák sonrió. La señora Laura entiende el derecho checo mejor que muchos abogados locales. Trabajé en esto durante años, respondió ella modestamente. Regresaron al hotel al final de la tarde. Ricardo estaba exhausto, pero Laura continuaba trabajando, organizando documentos y preparando argumentos para la audiencia. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Ricardo cuando estaban en el lobby del hotel. Claro. ¿Por qué sabes tanto sobre derecho checo? Parece que conoces cada detalle. Laura sonrió. Mi tesis de maestría fue sobre sucesiones internacionales en Europa del Este. Pasé 2 años estudiando casos específicos de la República Checa. Realmente eres impresionante. Gracias. Ahora ve a descansar. Mañana necesitarás estar concentrado. Esa noche, Ricardo apenas pudo dormir. Se quedó pensando en cómo había subestimado a Laura por tanto tiempo. No solo era altamente calificada, sino que se estaba dedicando por completo a resolver un problema que no era suyo. Temprano por la mañana, los documentos llegaron de Ciudad de México. Sofía había conseguido todo lo que necesitaban con autenticación notarial y traducción jurada. Perfecto, dijo Adam, examinando los papeles. Ahora tenemos la evidencia completa del linaje familiar. A las 2 de la tarde estaban en el tribunal. Era un edificio imponente con arquitectura clásica europea. Ricardo llevaba su mejor traje, pero aún se sentía pequeño, ante la solemnidad del ambiente. ¿Recuerdas?, dijo Laura mientras esperaban. Déjame hablar a mí. Solo responde cuando te pregunten directamente y siempre con calma. Entendido. ¿Y Ricardo? Sí, gracias por confiar en mí. Ricardo la miró con sinceridad. Laura, si gano esta herencia, será porque tú lo hiciste posible. Nunca olvidaré eso. El juez entró en la sala y la audiencia comenzó. En unas pocas horas sabrían si 15 millones de euros cambiarían la vida de Ricardo o si todo habría sido un sueño imposible. Pero una cosa ya había cambiado para siempre. Ricardo nunca más juzgaría a alguien por su apariencia o posición social. Laura le había enseñado la lección más valiosa de la vida. La sala del tribunal estaba tensa cuando el juez L. Horvath, un hombre de 60 años con barba canosa y gafas de montura gruesa, llamó a todos a acercarse. Ricardo sentía el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que todos podían oírlo. Laura, sentada a su lado,
Mantenía una postura erguida y concentrada, susurrando traducciones de los procedimientos checos. «El tribunal está en sesión», anunció el juez en checo, y Laura tradujo inmediatamente para Ricardo. «Estamos aquí para resolver la impugnación de la herencia de Joseph Vargas, fallecido el 15 de febrero. En el lado opuesto de la sala, los tres impugnadores estaban sentados con sus abogados. Eva Nagy, una mujer de 50 años con cabello rubio y una expresión determinada que alegaba haber sido la esposa de facto de Joseph. Los dos, primos, Misha y Bela Horvat, hombres de mediana edad que vestían trajes baratos y miraban a Ricardo con claro resentimiento. «Doctor Dvořák», se dirigió el juez al abogado de Ricardo, «presente las evidencias de su cliente». El doctor Dvořák se levantó y comenzó a hablar en checo. Laura traducía en voz baja para Ricardo. «Está presentando el árbol genealógico que comprueba que eres sobrino de Joseph. Está mostrando el acta de nacimiento de tu padre, el acta de matrimonio de tus abuelos. Eso es». «Bueno», susurró Ricardo. «Muy bueno. Los documentos son irrefutables». El abogado de Eva, doctor Tamás Molnár, se levantó para impugnar. Era un hombre delgado de 40 años, con un aire agresivo que incomodaba incluso a los checos presentes. «Señoría», dijo, «los documentos pueden ser falsificados. ¿Cómo sabemos que este mexicano realmente es quien dice ser?» Laura se inclinó hacia adelante, susurrando algo al doctor Dvořák, quien respondió de inmediato. «Señoría, todos los documentos fueron autenticados por el consulado checo en México. Además, tenemos una prueba de ADN que comprueba el linaje familiar». Ricardo abrió los ojos como platos. «¿Prueba de ADN? ¿Cuándo hicimos eso?» «Ayer por la noche», susurró Laura. «Le pedí a Adam que consiguiera una muestra de cabello de tu tío que estaba guardada en el Instituto Médico Legal. La comparamos con tu saliva y dio positivo. Obviamente, realmente eres su sobrino». El juez examinó los documentos de la prueba de ADN, verificando sellos y firmas. «Parece estar todo en orden», dijo. «El señor Ricardo Vargas es, comprobadamente, sobrino de Joseph Vargas». Los impugnadores se pusieron visiblemente nerviosos. Su primer argumento había sido demolido. El doctor Molnár intentó otro ángulo. «Señoría, aunque sea el sobrino, eso no significa que Joseph quisiera dejarle la herencia a él. Mi clienta vivió con el fallecido durante 10 años. Ella lo cuidó, lo amó, fue su compañera real». Eva se levantó y comenzó a hablar en checo con lágrimas en los ojos. Laura traducía. «Está diciendo que Joseph le prometió dejarle todo, que eran como marido y mujer, que ella sacrificó su vida para cuidarlo. ¿Eso es verdad?», preguntó Ricardo. «No lo sabemos, pero lo vamos a descubrir ahora». El doctor Dvořák se levantó de nuevo. «Señoría, si la señora Eva realmente vivió con Joseph como esposa, ¿dónde está el acta de matrimonio? ¿Dónde están las fotos juntos? ¿Dónde están los testigos de esta unión?». Eva comenzó a hablar más alto, claramente agitada. El juez le pidió que se calmara. «Está diciendo que Joseph no quiso casarse oficialmente porque tenía miedo de que la familia en México apareciera para reclamar la herencia», tradujo Laura. «Qué conveniente», murmuró Ricardo. El doctor Dvořák continuó. «Señoría, tenemos aquí el testimonio de 3 vecinos de Joseph que confirman que la señora solo apareció en su vida en los últimos 6 meses, cuando él ya estaba muy enfermo». «¿6 meses?», susurró Ricardo. «Exacto, no 10 años como ella alegó. Ella lo cuidó cuando estaba muriendo, esperando que él cambiara el testamento». El abogado de los primos, doctor Istvan Kovács, se levantó para defender a sus clientes. «Señoría, mis clientes son parientes de sangre de Joseph. Crecieron juntos, jugaron juntos, fueron como hermanos». «¿Eso es posible?», preguntó Ricardo. «Sí, pero irrelevante», respondió Laura. «El parentesco no garantiza la herencia automáticamente. El testamento es lo que decide». El doctor Kovács continuó. «Joseph prometió verbalmente que dejaría
las propiedades a mis clientes. Lo dijo varias veces frente a testigos. ¿Dónde están esos testigos?, preguntó el doctor Dvořák de inmediato. Están aquí para testificar, respondió el doctor Kovács, haciendo una seña a 3 personas que estaban al fondo de la sala. Los testigos fueron llamados uno por uno. Eran vecinos ancianos que confirmaron que Joseph había comentado sobre dejar propiedades a los primos, pero cuando el doctor Dvořák comenzó a hacer preguntas detalladas, las historias no coincidían. ¿Cuándo exactamente dijo eso Joseph?, le preguntó al primer testigo. Hace unos 2 años, respondió ella vacilante. Y al segundo testigo, ¿usted escuchó la misma conversación? Sí, pero fue hace 3 años. Y al tercero, ¿usted confirma que fue hace 3 años? No, señor, fue el año pasado. Laura sonrió discretamente. Acordaron el testimonio, pero no acordaron los detalles. Eso desacredita completamente el testimonio. El juez también se percató de la contradicción. Los testigos presentan versiones diferentes del mismo evento. Eso compromete la credibilidad. El doctor Dvořák aprovechó el momento. Señoría, me gustaría presentar el último testamento de Joseph, redactado 3 meses antes de su muerte. El juez tomó el documento y lo leyó en voz alta. Laura traducía para Ricardo. Yo, Joseph Vargas, en plena conciencia y sin coacción, dejo todos mis bienes a mi sobrino Ricardo Vargas, que vive en México. Siempre me arrepentí de haber perdido contacto con mi hermano Miguel. Espero que a través de esta herencia pueda reconectarme con la familia que dejé atrás. La sala quedó en silencio. Era un testamento emocionante que mostraba claramente la intención de Joseph. Además, continuó el doctor Dvořák, tenemos aquí una carta que Joseph estaba escribiendo para el señor Vargas, encontrada inacabada en su escritorio. El juez leyó la carta que comenzaba con: querido sobrino Ricardo, sé que ni siquiera sabes que existo, pero siempre pensé en ti y en la familia de México. Ricardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Por primera vez sentía una conexión real con el tío que nunca conoció. Señoría, intentó el doctor Molnar una última jugada. ¿Cómo sabemos que esta carta no fue falsificada? ¿Cómo sabemos que el testamento es verdadero? ¿Por qué?, respondió el doctor Dvořák con calma. Fueron escritos de puño y letra por Joseph en presencia de 3 testigos independientes y registrados en el registro civil oficial 3 meses antes de su muerte. El juez examinó los documentos cuidadosamente. Todo parece estar en orden. Las firmas son auténticas. Los sellos son oficiales. Eva comenzó a llorar en voz alta, dándose cuenta de que estaba perdiendo. Los primos conversaban nerviosamente con su abogado. Señoría, el doctor Dvořák hizo su conclusión. Está claro que Joseph quería dejar su herencia a su sobrino en México. No solo redactó un testamento específico, sino que también expresó este deseo en una carta personal. Además, continuó, las alegaciones de los impugnadores son inconsistentes. La señora Eva mintió sobre el tiempo que vivió con Joseph. Los primos presentaron testigos que se contradicen. El juez anotó todo cuidadosamente. Voy a analizar todas las evidencias presentadas. La decisión será comunicada en 1 hora. ¿1 hora?, susurró Ricardo. ¿Eso es rápido? Muy rápido, respondió Laura. Significa que el caso está claro para él. Salieron de la sala y fueron al pasillo. Ricardo estaba nervioso, caminando de un lado para otro. Laura permanecía tranquila, conversando con Adam sobre detalles técnicos. ¿Crees que ganamos?, preguntó Ricardo por 10ª vez. Ricardo, deja de preguntar eso. Presentamos evidencias sólidas. Los impugnadores presentaron alegaciones débiles. Matemáticamente, tenemos al menos un 80% de posibilidades. 80% no es 100%. Nada en la vida es 100%. Pero 80% es muy bueno. El doctor Dvořák se acercó. Señor Vargas, estoy confiado. El juez Horvat es conocido por tomar decisiones basadas en evidencias, no en emociones. Y eso es bueno para nosotros,
Muy bueno, nuestras evidencias son irrefutables. Media hora después, los llamaron de vuelta a la sala. El juez había tomado su decisión. Después de analizar todas las evidencias presentadas, comenzó. Este tribunal decide que... Ricardo tomó la mano de Laura, sintiendo que iba a desmayarse de nerviosismo. La herencia de Joseph Vargas pertenece legalmente al señor Ricardo Vargas, su sobrino comprobado. La sala explotó en reacciones. Eva lloró, más fuerte. Los primos protestaron, pero el juez golpeó el martillo. Decisión final. El señor Ricardo Vargas es el heredero legal de todos los bienes dejados por Joseph Vargas. Ricardo no podía creerlo. 15 millones de euros eran oficialmente suyos. Pero más importante que eso, había aprendido lecciones sobre carácter, competencia y dignidad que valían mucho más que cualquier dinero. «Felicidades», dijo Laura, sonriendo genuinamente. «Lo lograste». «Lo logramos», corrigió Ricardo. «Sin ti lo habría perdido todo». 3 meses después de la decisión del tribunal en Praga, Ricardo estaba en su oficina completamente renovada, mirando por la ventana el movimiento de la Ciudad de México. La empresa había crecido exponencialmente con la inversión de la herencia y ahora ocupaba 3 pisos del edificio de oficinas. Pero el cambio más importante no estaba en los números financieros, sino en la cultura de la empresa. «Ricardo, la reunión con los nuevos inversionistas es en 10 minutos», dijo Laura entrando en la sala con una carpeta de documentos. Ahora era la directora de Relaciones Internacionales de la empresa, con un sueldo de 200,000 pesos mensuales y una participación del 5% en las ganancias. Vestía un traje elegante y se movía con la confianza de quien había demostrado su valor. «Gracias, Laura. ¿Revisaste los contratos en alemán?» «Todos revisados y traducidos. También preparé un resumen ejecutivo en español para que lo presentes al consejo». Ricardo sonrió. «No sé cómo podía trabajar sin ti». «Podías, pero no con esta eficiencia», respondió ella, organizando los papeles en la mesa. «Por cierto, recibí una llamada del bufete de Praga. 2 clientes mexicanos más necesitan ayuda con herencias internacionales. ¿Puedo aceptar los casos?» «Claro. De hecho, ¿qué tal si abrimos un departamento específico para eso? Herencias y sucesiones internacionales. Tú serías la directora». Laura dejó de organizar los documentos y lo miró. «¿Estás hablando en serio?» «Completamente. Ya hablé con el contador. Podemos formar un equipo de 5 personas contigo coordinando todo». «Ricardo, eso sería increíble. Siempre soñé con tener mi propio departamento». «Entonces, considéralo hecho. Te mereces eso y mucho más». Llamaron a la puerta y Sofía entró, ahora promovida a gerente administrativa general. «Disculpen que interrumpa, pero llegó un envío especial para Laura». Era un enorme ramo de flores con una tarjeta en checo. Laura la leyó y sonrió emocionada. «¿Qué dice?», preguntó Ricardo. «Es de Adam de Praga. Consiguió un caso muy importante y quiere que yo sea la consultora técnica. Dice que mi reputación en la República Checa creció mucho después de tu caso». «Tu reputación ha crecido en todas partes», dijo Ricardo con orgullo. «La semana pasada recibí una llamada del consulado mexicano preguntando si estarías interesada en trabajar como consultora oficial». «¿En serio?» «Serísimo. Dije que eras la traductora más competente que habían conocido». Laura se sentó, claramente emocionada. «¿Sabes, Ricardo? A veces todavía no creo que todo esto esté sucediendo. Hace 3 meses yo era una mujer de la limpieza invisible. Y ahora eres reconocida por lo que siempre fuiste. Una profesional excepcional que nunca tuvo la oportunidad de mostrar su valor». «Gracias por darme esa oportunidad, Ricardo. Tú me diste la oportunidad a mí. Si no fuera por ti, habría perdido 15 millones de euros por pura arrogancia». Fueron interrumpidos por una celebración afuera. Por la ventana podían ver a los empleados abrazándose y gritando de alegría en la oficina. «¿Qué está pasando?», preguntó Ricardo. Sofía entró corriendo con lágrimas en los ojos. «Ricardo, Laura, no lo van a creer». «¿Qué?». «Valentina pasó el examen de admisión». «¿Valentina?»,
preguntó Ricardo confundido. Mi hija, explicó Laura, también comenzando a llorar. Hizo el examen para medicina en la UNAM y pasó en primer lugar, gritó Sofía. ¡Primer lugar general! Laura se deshizo en llanto. Durante años había soñado que su hija pudiera estudiar medicina, pero nunca imaginó que fuera posible. Ahora, con la estabilidad financiera que tenía, Valentina podía realizar cualquier sueño. Laura, eso es maravilloso, la abrazó Ricardo. Tu hija va a ser doctora. Va a ser la primera doctora de la familia, dijo ella entre lágrimas. Mi padre era albañil, mi madre era empleada doméstica. Nunca imaginé que mi hija pudiera llegar tan lejos. Llegó lejos porque tiene una madre excepcional, dijo Ricardo sinceramente. Una madre que nunca se rindió, que luchó con dignidad, que demostró que la competencia siempre vence a la arrogancia. En ese momento, la puerta se abrió y Valentina entró corriendo. Una joven de 16 años, alta e inteligente como su madre. Se arrojó a los brazos de Laura, llorando de felicidad. «Mamá, lo logré, gritaba. «Lo lograste, mi vida, estoy tan orgullosa de ti». Ricardo observaba la escena con el corazón conmovido. Recordaba cómo había tratado a Laura, cómo se había burlado de sus capacidades, cómo había asumido que ella no tenía sueños ni ambiciones. Ahora veía que no solo tenía sueños, sino que había luchado incansablemente para que su hija pudiera realizar los suyos. «Valentina», se acercó él, «felicidades por tu logro. Sé que serás una médica excepcional». «Gracias, señor Vargas. Mi mamá siempre dice que usted cambió la vida de nuestra familia». «Tu mamá cambió mi vida», respondió él. «Me enseñó lecciones que nunca olvidaré». Miguel, el esposo de Laura, llegó a la oficina pocos minutos después. Era un hombre de 45 años, sencillo pero digno, que ahora trabajaba como coordinador de logística en la empresa de Ricardo. «Amor, felicidades por nuestra hija», dijo, abrazando a Laura. «Miguel, ¿puedes creerlo? Nuestra Valentina va a ser doctora». «Siempre lo creí. Es inteligente como su madre». Ricardo observaba a la familia reunida y sentía una profunda gratitud. Esas personas no solo lo habían ayudado a ganar una herencia, sino que le habían enseñado lo que realmente importaba en la vida. «Personal», dijo, llamando la atención de todos. «Quiero hacer un anuncio». La oficina quedó en silencio. Como saben, la empresa ha crecido mucho en los últimos meses. Tuvimos ganancias récord. Expandimos nuestros negocios, contratamos a más empleados, pero más importante que eso, aprendimos a valorar a las personas. Miró directamente a Laura. Hace 3 meses, casi pierdo 15 millones de euros porque era demasiado arrogante para reconocer el talento que estaba justo frente a mí. Traté a una de las personas más competentes que he conocido como si fuera invisible. «Ricardo», intentó interrumpir Laura. «Déjame terminar. Me salvaste no solo financieramente, sino como persona. Me enseñaste que la competencia no tiene que ver con el cargo o el sueldo. Me enseñaste que la dignidad no depende del uniforme o la posición social». La oficina estaba completamente en silencio. Los empleados que habían presenciado la transformación de Ricardo sabían que ese momento era especial. «Por eso», continuó, «quiero anunciar que a partir de hoy, el 15% de las ganancias de la empresa se distribuirá equitativamente entre todos los empleados. No importa si es director o conserje, si tiene un título o no. Todo el mundo que trabaja aquí con honestidad merece participar del éxito». La reacción fue inmediata. Los empleados comenzaron a aplaudir. Algunos lloraron, otros se abrazaron. Era la primera vez que muchos de ellos se sentían verdaderamente valorados en un empleo. «Además», continuó Ricardo, «vamos a crear un fondo de becas para los hijos de los empleados. Nadie más dejará de estudiar por falta de dinero». Valentina se acercó a Ricardo con lágrimas en los ojos. «Señor Vargas, gracias. No tiene idea de cómo esto ayudará a otras familias».
Tu madre me enseñó que todo el mundo merece una oportunidad, respondió él. Ahora es mi turno de dar esas oportunidades. Laura se acercó y lo abrazó. Gracias, Ricardo, no solo por lo que estás haciendo ahora, sino por haber reconocido que estabas equivocado. Laura, yo soy quien te agradece. Me mostraste que la persona más importante de la oficina estaba siendo tratada como la menos importante. Eso no volverá a suceder nunca más. En ese momento, Ana, la recepcionista, se acercó con un sobre. Ricardo, llegó una carta certificada para usted. Es de Praga. Ricardo abrió el sobre y leyó el contenido. Era una carta oficial del gobierno checo, ofreciéndole la ciudadanía honoraria a él y a Laura en reconocimiento por el trabajo ejemplar que hicieron en el caso de la herencia. Laura, mira esto, dijo, mostrándole la carta. Nos están ofreciendo la ciudadanía checa. ¿En serio? Leyó ella la carta rápidamente. Esto es un honor enorme. La ciudadanía honoraria solo se otorga a personas que han hecho contribuciones significativas a la República Checa. ¿Aceptas? Claro que acepto. Siempre he amado la cultura checa. ¿Y tú? Acepto. También. Después de todo, fue en la República Checa donde aprendí las lecciones más importantes de mi vida. 6 meses después, Ricardo y Laura estaban en Praga de nuevo, esta vez para recibir oficialmente la ciudadanía. La ceremonia se llevó a cabo en el Parlamento con la presencia del primer ministro y varias autoridades. Señor Ricardo Vargas y señora Laura Mendoza, dijo el primer ministro en inglés, ustedes son ejemplos de cómo las diferencias culturales pueden ser superadas a través de la competencia y la dignidad. Después de la ceremonia, fueron a cenar al mismo restaurante donde habían comido durante el proceso legal. Adam estaba presente junto con el doctor Dvořák y otras personas que los habían ayudado. Ricardo, dijo Adam, ¿sabes que su historia se ha convertido en un caso de estudio en la Universidad de Derecho aquí? ¿Caso de estudio? Sí. Los profesores usan su historia para enseñar sobre la importancia de reconocer talentos y no juzgar a las personas por su apariencia. ¡Qué ironía!, rió Ricardo. Yo debería estar avergonzado por haber juzgado a Laura durante 2 años. Pero aprendiste, dijo Laura, y cambiaste. Eso es lo que importa. Durante la cena, Ricardo reflexionó sobre todo lo que había sucedido 1 año atrás. Él era un empresario arrogante que trataba a los empleados como objetos. Hoy dirigía una empresa basada en el respeto y la dignidad, donde todos eran valorados independientemente de su cargo o formación. Laura, dijo él, ¿puedo preguntarte una cosa? Claro. ¿Me perdonaste de verdad por todos los años que te traté mal? Laura sonrió. Ricardo, te perdoné en el momento en que reconociste que estabas equivocado. Errar es humano. Reconocer el error y cambiar es divino. Gracias. Eso significa mucho para mí. Además, continuó ella, me diste la oportunidad de reconstruir mi vida. Mi hija está estudiando medicina. Mi esposo tiene un empleo digno. Yo volví a trabajar en lo que amo. No tengo motivos para guardar rencor. Y yo aprendí que la competencia no tiene que ver con el uniforme o el cargo, dijo Ricardo. Aprendí que la dignidad no depende del salario o la posición social. Exactamente. Y aprendí que nunca debemos subestimar a nadie. Todas las personas tienen historias, sueños, talentos. Solo necesitan una oportunidad para mostrarlos. Regresaron a México al día siguiente, pero ahora como ciudadanos checos honorarios y, más importante, como personas que habían aprendido lecciones fundamentales sobre el respeto y la dignidad. De vuelta en la oficina, Ricardo se aseguró de contar a todos los empleados sobre el honor que habían recibido, pero lo que más lo enorgullecía no eran los títulos o reconocimientos, sino la transformación que había ocurrido en su empresa. Personal, dijo en la reunión mensual, quiero que sepan que nuestra empresa se ha convertido en un referente no solo en negocios, sino en relaciones humanas.
Otras empresas están copiando nuestro modelo de valoración de empleados. Eso es gracias al ejemplo que diste, dijo Sofía. Cuando reconociste el valor de Laura, demostraste que todos nosotros tenemos valor. Y cuando cambiaste tu actitud, añadió Miguel, demostraste que las personas pueden cambiar para mejor. Ricardo miró a Laura, que estaba sentada en la primera fila con Valentina a su lado. La joven ahora estaba en el segundo semestre de medicina, siendo una de las mejores alumnas de su clase. Laura, dijo él, salvaste más que una herencia de 15 millones de euros. Salvaste mi humanidad, y tú me devolviste mi dignidad profesional, respondió ella. Demostraste que la competencia siempre vence al prejuicio. Entonces, ¿estamos a mano? Estamos, pero más que eso, somos ejemplos de que las personas pueden cambiar, crecer y aprender unas de otras, sonrió Ricardo. Te doy mi sueldo si traduces esto. Había sido una apuesta que hizo por arrogancia, pero terminó siendo la frase que cambió su vida para siempre. La mujer de la limpieza invisible se había convertido en la ejecutiva más respetada de la empresa, y el jefe arrogante había aprendido que el verdadero éxito no está en humillar a otros, sino en reconocer y valorar los talentos que existen a nuestro alrededor. A veces, las lecciones más importantes de la vida vienen de las personas que menos esperamos, y a veces una simple apuesta puede cambiarlo todo. Fin de la historia.